Hay silencios que gritan más fuerte que un trueno, y hay secretos que solo se atreven a salir a la luz cuando el alma está a punto de despedirse del mundo. Antes de cerrar sus ojos por última vez, el Papa Francisco reveló algo que llevaba tiempo guardando, algo que, según sus propias palabras, Jesús ya había anunciado hace siglos, pero que recién ahora comenzamos a ver con claridad escalofriante. Quédate hasta el final, porque esta no es una historia más. Este es un mensaje que puede cambiar radicalmente la forma en la que percibes el presente y el futuro. Si alguna vez sentiste que algo no encaja en el mundo espiritual, hoy entenderás por qué. Antes de continuar, te invito a suscribirte. Aquí, en La Respuesta que Buscas, abrimos los ojos espirituales para discernir lo que el mundo no quiere que veas. Hoy presentamos Revelado. Papa Francisco reveló un secreto sobre Jesús antes de morir. Durante sus últimos días, el Papa Francisco comenzó a mostrar una transformación interior que pocos podían ignorar. Más allá del deterioro físico, se percibía una carga espiritual profunda. Ya no hablaba tanto como jefe de Estado, sino como un hombre de fe que sentía que algo terrible se avecinaba. Sus palabras eran más pausadas, pero cada frase llevaba un peso profético inusual. En una conversación privada, filtrada por un confidente anónimo del Vaticano, Francisco compartió algo que mantuvo en secreto durante años. Jesús lo vio, lo anunció, y ahora lo estamos viviendo. Un gran y terrible falso profeta está emergiendo, disfrazado de luz, y muchos lo están siguiendo sin saberlo. Estas palabras no fueron una metáfora, tampoco una expresión simbólica. Para el Papa, esta advertencia era literal. Jesús ya lo había revelado en Mateo 24 y también en Apocalipsis 13, 11, 14, donde se menciona a la bestia con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. El falso profeta, Tom Francisco, había observado con preocupación cómo una figura, o quizás un movimiento, estaba surgiendo con rapidez, ganando influencia mundial, predicando una espiritualidad que parecía buena, luminosa, incluso cristiana, pero que escondía un veneno mortal. Esta figura no ataca a la fe de forma frontal, no persigue abiertamente a los creyentes. Su estrategia es mucho más peligrosa. Se infiltra, se adapta, se disfraza. Según las palabras del Papa, este falso profeta no es un solo hombre, sino un sistema espiritual y cultural que está tomando forma. Un liderazgo carismático respaldado por tecnologías, ideologías progresistas y una teología adulterada que promete paz, inclusión y amor. Pero a cambio de renunciar a la verdad, al arrepentimiento y a la cruz. Francisco dijo que el verdadero peligro no es que este falso profeta convenza a los ateos, sino que engañe a los creyentes tibios, a los que dejaron de leer la Biblia, a los que solo escuchan lo que agrada, a los que transformaron el Evangelio en un mensaje de autoayuda. El falso profeta no destruye la religión, la reinventa para adaptarla al mundo. Y ese era el temor más profundo del Papa, que la Iglesia misma no reconociera al impostor y lo abrazara como aliado. En Apocalipsis se dice que el falso profeta hace grandes señales y milagros, tanto que arrastra a multitudes. Hoy vemos cómo ciertos líderes espirituales son exaltados por los medios, ovacionados por celebridades, acogidos por gobiernos. Pero sus mensajes carecen de sangre redentora, de arrepentimiento, de llamado a la santidad. Predican un Cristo moderno, políticamente correcto, despojado de su poder transformador. Un Cristo que no incomoda, un evangelio sin confrontación, una fe sin fuego.
El Papa veía esto como una señal clara del cumplimiento profético. Según él, Jesús no solo previó que surgiría un falso profeta, sino que éste actuaría desde dentro del escenario religioso mundial. No vendría de fuera del templo, sino desde su interior. Muchos se preguntaban por qué Francisco no denunció esto públicamente antes. Pero él mismo explicó en sus últimas reflexiones que el momento no había llegado, que si hablaba demasiado pronto sería ignorado o ridiculizado. Pero ahora, con la cercanía de su muerte, su deber era advertir. Y advirtió que el mundo está entrando en un tiempo de engaño colectivo, un despertar falso, un avivamiento distorsionado, y que aquellos que no estén firmemente anclados en la verdad de Cristo serán arrastrados por la corriente de este falso profeta. Y aquí es donde entra la urgencia de su mensaje. Jesús lo predijo. Y ahora tú y yo estamos viendo cómo se cumple. Francisco, en sus palabras finales, no se enfocó en política ni en debates doctrinales. Se enfocó en lo que realmente importa: el alma, la salvación, la fidelidad a Cristo. Dijo que el falso profeta es maestro en manipular emociones, que usará el dolor de la gente, su necesidad de pertenecer, su deseo de justicia, para promover una espiritualidad sin cruz. Prometerá curación, pero no pedirá arrepentimiento. Prometerá unidad, pero sin verdad. Prometerá libertad, pero será esclavitud espiritual disfrazada. Sus palabras resuenan como eco de Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero también dejó esperanza. Dijo que los verdaderos hijos de Dios serán despertados, que no todos caerán en el engaño, que Dios está levantando a un remanente con discernimiento, con hambre por la verdad, con fuego del Espíritu. Ese remanente, tal vez tú que estás viendo este video, no será engañado, porque Jesús prometió que sus ovejas escuchan su voz y no seguirán a otro. Pero para eso hay que volver a las Escrituras, hay que volver al primer amor. Hay que discernir cada palabra, cada mensaje, cada espíritu. Francisco no era perfecto, pero entendía el poder del silencio y el momento preciso para hablar, y habló. En sus últimas palabras no dejó una teoría, dejó una advertencia y una elección. Hoy esa elección está frente a ti. Y ahora, ¿qué harás tú con esta revelación? Porque no estás aquí por casualidad. Si escuchaste hasta este punto, es porque tu espíritu ya está siendo despertado. No ignores esa voz interior. Dios está levantando un remanente, un pueblo que no se deja seducir por la apariencia, sino que vive por discernimiento. Un pueblo que no teme al qué dirán, sino que se alinea con la verdad, aunque duela. Este es tu tiempo, tu llamado, tu advertencia. No te conformes con una fe superficial. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve a la santidad. Dios te ha dado ojos para ver. Y si tú decides usarlos, verás claramente lo que millones aún no ven. El falso profeta ya está aquí, pero el Cordero todavía reina. Levántate, no temas, no te calles, porque aunque el engaño sea grande, mayor es el que está contigo. Recuerda, Jesús no solo advirtió, también venció. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite esta alerta y suscríbete. Aquí, en La Respuesta que Buscas, hablamos de lo que importa, de lo que nadie dice, pero todos necesitamos escuchar. Activa la campanita, Cristo está cerca y tú necesitas estar preparado.